A través de los siglos ha surgido una inquietud que no puede ser resuelta por la mera ciencia positiva de la ciencia política. Se trata de una cuestión ética y valorativa en la que se busca el fin último del Estado, para lo cual definiré qué son los valores y qué es la ética. El valor, en general, es todo lo que debe ser objeto de preferencia o de elección. Desde la antigüedad, la palabra ha sido usada para indicar la utilidad o el precio de los bienes materiales y la dignidad o el mérito de las personas. Pero este uso no tiene significado filosófico alguno, porque no ha dado origen a problemas filosóficos. El uso filosófico del término comienza solo cuando su significado se generaliza para indicar cualquier objeto de preferencia o de selección. Lo que ocurre por primera vez con los estoicos, quienes introdujeron el término en el dominio de la ética y la denominaron valor. Es así a los objetos de las elecciones morales. Lo hicieron así por entender el bien en sentido subjetivo, y en consecuencia podían considerar los bienes y sus relaciones jerárquicas como objetos de preferencia o de elección. Fue así que la noción en el mundo no moderno reaparece a volver la noción subjetiva del bien por Hobbes. El valor de un hombre es como el de todas las demás cosas. Su precio, es decir, tanto como se pagará por el uso de su poder. Por consiguiente, no es absoluto, sino que depende de la necesidad y del juicio de otro. Un hábil dirigente de soldados es de gran valor en tiempo de guerra presente o inminente, es lo que pretendía decir Hobbes. Kant, por su parte, había identificado el bien con el valor en general. Decía: cada uno denomina bien a lo que aprecia o a lo que aprueba, o sea, aquello en lo que existe el valor objetivo. Y agregaba que el bien en este sentido es tal para todos los seres racionales. Sin embargo, Kant limitaba la palabra valor al bien objetivo, excluyendo lo placentero y lo bello. La extensión del término para indicar no solo el bien, sino también lo verdadero y lo bello, se debe a los kantianos, y en primer lugar a la dirección psicológica del kantismo. En contra del propio Kant, Benecke afirmó que la mortalidad y la moralidad no pueden determinar una ley universal de la conducta, sino que solo puede y debe determinar el otro orden de los valores, que deben preferirse en las elecciones individuales. Por lo que la ética, en general, es la ciencia de la conducta. Existen dos concepciones fundamentales de esta ciencia, a saber, la primera, la que considera como ciencia del fin al que debe dirigirse la conducta de los hombres y de los medios para lograr tal fin y deducir tanto el fin como los medios de la naturaleza del hombre. Y la segunda, la que considera como la ciencia del impulso, de la conducta humana e intenta determinarlo con vistas a dirigir o disciplinar la conducta misma. Estas dos concepciones, que se han entrelazado en forma diferente tanto en la antigüedad como en el mundo moderno, son fundamentales distintas y hablan dos lenguajes diferentes. La primera, en efecto, habla el lenguaje del ideal al que el hombre se dirige por naturaleza y, en consecuencia, de la naturaleza, esencia o sustancia del hombre. La segunda, en cambio, habla de los motivos o de las causas de la conducta humana o también de las fuerzas que la determinan y pretende más que nada atenderse al reconocimiento de los hechos. La confusión entre estos dos puntos de vista, heterogéneos, fue posible por el hecho de que ambos se presentan por el común en la forma que aparentan ser idénticamente de una definición del bien. Por lo tanto, los bienes y valores que el Estado asegura por sí mismos son el orden, la seguridad y la equidad jurídica. Es así que el valor de lo jurídico es uno. Primero, que otorga la validez formal del derecho, y uno más, que estriba en que está para servir a otros valores o fines. Por lo que el derecho posee un doble aspecto valorativo, el que atañe a la legalidad, que es el valor surgido y de la observancia de la ley y la justicia, y la moral y el derecho, que por su parte tienen distintos espacios, pero están muy relacionados entre ellos. Esto porque el derecho positivo precisa de una justificación moral como requisito de su obligatoriedad. Es así
que la equidad se traduce en una búsqueda de armonización, que lleva al derecho a concretar los criterios y principios que determinan la justicia, cuya idea, así como la legítima jurídica, se concretan en la época actual en el reconocimiento y respeto de los derechos humanos. Finalmente, los valores morales de los que surgen los derechos humanos se manifiestan como principios éticos, entre otros los de libertad, autonomía y dignidad e igualdad humanas, ya que la función ética y valorativa es el fin último del Estado. Principios morales del derecho en relación con el Estado según Jelinek, Hegel y Hans Kelsen. Para Jelinek, el derecho en sus últimos fundamentos no tiene carácter de creador, tiene una determinada fuerza normativa y transformadora de la sociedad, pero el contenido de esa transformación lo presta la evolución histórico-social. Lo creador del derecho no está en su aspecto jurídico reflexivo, sino en aquel social e involuntario. La positividad del derecho, escribe Jelinek, descansa en última instancia en la convicción de su obligatoriedad. Sobre el elemento puramente subjetivo se edifica todo el orden jurídico. Subjetivo, observemos, y como puede ser obligatorio el derecho que formula el Estado aún para el Estado mismo por el principio de la autoobligación moral. La autoobligación moral que tiene una naturaleza metajurídica y en rigor estrictamente ética. Eso es lo que opina Jelinek. Para Hegel, el hombre no es libre, sino en la sociedad de hombres libres conformada por el derecho. De ahí se deriva que el derecho subjetivo sea concebido como un poder de la voluntad reconocido por el derecho objetivo. En consecuencia, Kelsen, en su teoría pura del derecho, separa al derecho de cualquier otra teorización relacionada con la moral, la política, la economía, por citar a las principales. Su intento es la de neutralizar el análisis del derecho de cualquier otro campo de lo social, a riesgo de fundamentar y discursar doctrinalmente sobre moral jurídica, política jurídica o economía jurídica, pero no sobre teoría del derecho. Y bueno, Hans Kelsen nos dice que, en primer lugar, que el deber moral se cumple por deber y no por inclinación. La buena voluntad lo es en sí misma y no por las cosas que ella busca, por los fines que se propone. Segunda, que los imperativos como formulaciones de los mandatos de la voluntad son hipotéticos o categóricos. Y tercera, como consecuencia, en tercer lugar, hay un orden de la heteronomía y un orden de la autonomía. Con esto vamos a entrar un poco más al tema. Y vamos a hablar acerca del papel del Estado como instrumento para el desarrollo de los valores. Valores y las teorías de Jelinek. Para Jelinek, el Estado se puede estudiar mediante dos puntos de vista que son sociológico y jurídico. Explica distintos modos de cómo puede conocerse el Estado y cómo el individuo tiene valores que el Estado debe considerar para lograr el bien común en una sociedad. Habla de las diversas teorías que nos permiten saber cuál es la función, justificación y valores del Estado mediante doctrinas y teorías. Las teorías particulares de las que habla Jelinek son justificación teológica religiosa del Estado, teoría de la fuerza, teoría jurídica, teorías éticas y teorías psicológicas. Para finalmente llegar a la conclusión de un deber ser y al poder justificar el papel del Estado se establecen los siguientes puntos que tienen la sociedad en cuanto a su necesidad del Estado según Jelinek. Nos habla de la necesidad de un orden religioso, un orden físico-material, un orden jurídico, un orden ético y un orden psicológico. Acerca de las doctrinas de los fines del Estado, según Jelinek, son doctrinas
de los fines expansivos del Estado, doctrina de los fines limitados del Estado, evolución de la teoría de los fines relativos al Estado. Los fines del Estado más allá del bien común. El fin general o existencia del Estado se justifica en lo moral, es decir, su función es en función al derecho para adquirir conciencia jurídica. Sin embargo, se analizarán otros objetivos o fines más concretos de los que resulta la existencia del Estado: desarrollo social, desarrollo económico y desarrollo humano. En el desarrollo social podemos ver que se encuentra la ideología democrática, y la cual satisface necesidades intelectuales. En el caso del desarrollo económico nos habla de una ideología política, la cual satisface necesidades físicas. La ideológica ética satisface necesidades morales. Es todo y continuamos para ver nuestra conclusión del tema.